A ver, pensemos en esto. ¿Por qué en algunos países los militares como que se quedan en sus cuarteles, tranquilos, y en otros parece que siempre están metidos en política, a veces hasta tomando el poder? Es una pregunta, pues, clave hoy en día, ¿no? Totalmente. Y es una pregunta central en relaciones cívico-militares y en geopolítica. Exacto. Y para tratar de responderla, hoy vamos a meternos de lleno en un libro que creo que es fundamental, The Military and Domestic Politics, de Rebecca Schiff. Queremos explorar su visión, que es, bueno, bastante diferente a lo que uno escucha normalmente. Sí, ofrece una perspectiva, digamos, alternativa a los modelos más clásicos. Nuestra tarea hoy es desglosar su teoría de la concordancia. Es una propuesta que intenta explicar por qué esos modelos tradicionales muchas veces como que no cuadran con la realidad de un montón de países. Vamos a ir capítulo por capítulo para entender bien los argumentos. Me parece perfecto. Es un libro denso, pero muy, muy revelador. Y ojo, para quienes quieran profundizar más, el libro completo lo pueden descargar en la biblioteca de la revista geodesi.com. De verdad, les recomendamos suscribirse gratis a la revista, porque ahí encuentran este y otros recursos súper valiosos de geopolítica, defensa. Sí, es un excelente recurso. Bueno, ahora sí, arranquemos a desentrañar esto. Empecemos por el principio, ¿no? Tradicionalmente, cuando se hablaba de relaciones entre civiles y militares, la idea dominante era la de la separación, el famoso control civil objetivo, que se puso de moda después de la Segunda Guerra, sobre todo en Estados Unidos. Exacto. La idea era como que cada uno en su esfera, ¿no? Militares por un lado, políticos por otro, para que no hubiera líos. Eso. Pero ahí es donde Schiff, y se nota su formación teórica fuerte en Chicago, dice, ojo, que ese modelo tiene problemas. Así es. Ella argumenta que es un modelo muy gringo, muy basado en la experiencia de ellos, y pues no alcanza a explicar bien por qué hay intervención militar interna en otros lados. Y no solo golpes de Estado clásicos, sino también esas formas más sutiles de influencia, lo que a veces llamamos pretorianismo. ¿Pretorianismo? O sea, cuando los militares mandan mucho sin ser gobierno formalmente. Exacto, cuando tienen un poder político excesivo, influyen demasiado. Piensa en Pakistán en ciertas épocas, o Argentina. El modelo de separación no explica bien eso. Entiendo. Y tampoco los modelos de elección racional, esos que calculan costos y beneficios. Porque suelen ignorar algo crucial, la cultura. No capturan la complejidad de cómo interactúan de verdad militares, políticos y la gente común en su propio contexto. Clausewitz se hablaba de las esferas, sí, pero no como una separación rígida obligatoria. Schiff quiere llenar ese vacío. Y ahí es donde la cosa se pone, como decíamos, interesante. Porque Schiff propone su teoría de la concordancia. Y la palabra clave aquí no es separación, sino Asociación. acuerdo. Correcto. Un cambio de chip total. Ella dice que la estabilidad depende de la relación entre tres socios. Tres socios. Sí, las élites políticas, o sea, el gobierno, los mandos militares, la oficialidad, y la ciudadanía, la sociedad civil. Lo que previene la intervención militar, según Schiff, es la concordancia, o sea, que estos tres grupos estén de acuerdo sobre el papel y la función de las Fuerzas Armadas. Ok, suena lógico. Pero, ¿cómo se ve ese acuerdo en la práctica? ¿Cómo se mide? Buena pregunta. No es algo abstracto. Schiff identifica 4 indicadores observables. A ver. Primero, la composición social del cuerpo de oficiales. ¿De dónde vienen los militares, los oficiales? ¿Son de un solo grupo social, étnico, o reflejan más la sociedad? Pero lo más importante es si los tres socios políticos, militares, ciudadanos están de acuerdo con quiénes deben ser esos oficiales. O sea, si hay consenso sobre si está bien que sean de X o Y origen, por ejemplo. Exacto. Piensa en debates como si los ultraortodoxos en Israel deben o no hacer servicio militar, o el rol histórico de los Sikhs en India. El punto es el acuerdo. Segundo, el proceso político de toma de decisiones militares. ¿Cómo se decide el presupuesto de defensa? ¿Qué armas se compran? ¿La doctrina? ¿Los despliegues? Es un proceso que los tres socios ven como legítimo, transparente, acordado. O uno siente que se lo imponen. Claro, que no sea una caja negra. Tercero, el método de reclutamiento. ¿La gente entra al ejército a la fuerza, con una conscripción que genera rechazo, o es voluntario? O incluso si es conscripción, la sociedad la acepta como algo necesario y legítimo. El método tiene que ser persuasivo, no solo coercitivo. Ujú. Y cuarto, el estilo militar. Esto es más simbólico, cultural.
Los uniformes, los rituales, qué tan formales o informales son, cómo se relacionan con la sociedad. Ese estilo encaja con los valores de la gente. ¿Y están los tres socios de acuerdo con ese estilo? ¿Entendido? Composición, decisiones, reclutamiento y estilo. ¿Y si hay acuerdo en eso? La predicción es, si hay concordancia entre los tres socios en esos 4 puntos, la probabilidad de intervención militar baja muchísimo. Y esto pues choca con modelos más abstractos que a veces fallan feo, como le pasó a McNamara en Vietnam, que aplicó modelos de gestión de Ford a una guerra, y después reconoció que ignoró la cultura, la política local. Claro, la realidad es más compleja que una hoja de cálculo. La concordancia se toma en serio esa complejidad, la cultura de cada país, incluso si hay mucha amenaza externa, como en Israel, que ya veremos. Ok, tiene mucho sentido. Probemos la teoría. Veamos los casos que analiza Schiff en el libro. Perfecto. Arranquemos con Estados Unidos después de la Revolución, capítulo 4. Un caso súper interesante de cómo se construyó una concordancia al principio. ¿Qué pasaba ahí? Pues había una tensión fuerte. Por un lado, los federalistas, como Washington o Hamilton, querían un ejército profesional permanente, como los europeos. Pero por otro lado, la cultura popular desconfiaba un montón de los ejércitos permanentes. Los veían como una amenaza a la libertad. La gente creía más en la milicia ciudadana. Un choque entre la visión de la élite y la cultura de la base, digamos. Exacto. ¿Y cómo se resolvió? Con un acuerdo, un compromiso. Se creó un sistema dual. Un ejército regular, pequeño, federal, pero se mantuvieron las milicias de cada estado como algo importante. Quizá no era lo más eficiente militarmente, pero sí reflejaba los valores y los miedos de la época. Y ese acuerdo, esa concordancia, fue lo que evitó que los militares dominaran la política en esos años clave. O sea, el acuerdo político-cultural primó sobre la eficiencia militar pura. Interesante. Ese fue el punto clave ahí. Bueno, de ahí el libro salta a un contraste brutal. India y Pakistán, capítulo 5. Nacen juntos, heredan la misma estructura militar británica, pero terminan en lugares opuestos en esto de las relaciones cívico-militares. Así es. Un experimento natural casi perfecto. En India, Schiff dice que se logró construir una concordancia. Era compleja, claro, con toda la diversidad de castas, etnias, religiones, pero hubo un esfuerzo político después de la independencia para que el ejército no fuera solo de las razas marciales que preferían los británicos, como los Sikhs o los Gurkhas. Intentaron hacerlo más representativo. Sí, ampliar la base social, aunque esos grupos siguieron siendo importantes, pero de forma acordada. Y sobre todo, se mantuvo un control civil muy fuerte, incluso cuando el ejército ayudaba en tareas internas. Hubo crisis, obvio, pero el acuerdo general sobre el rol subordinado del ejército se mantuvo entre políticos, militares y sociedad. ¿Y en Pakistán qué pasó? ¿Por qué la discordancia? Pues según Schiff, en Pakistán pasó lo contrario casi desde el inicio. En vez de ampliar la base, se reforzó el mito de las razas marciales, lo que llevó a un dominio aplastante de la etnia punjabi en las Fuerzas Armadas. Y eso, me imagino, generó problemas con otros grupos. Claro, alienó profundamente a grupos enormes como los bengalíes, y eso fue un factor clave en la guerra que terminó con la independencia de Bangladesh. Además, las instituciones políticas civiles eran muy débiles, y eso le abrió la puerta a los militares para dar golpes de Estado y volverse el poder dominante en la política y hasta en la economía, con figuras como Ayub Khan o Musharraf. Nunca hubo ese acuerdo fundamental entre los tres socios. Queda clarísimo el contraste. Luego Schiff menciona Argentina, capítulo 6. Sí, lo presenta como un caso de discordancia crónica. La historia argentina está llena de ciclos de intervención militar, golpes, pretorianismo, la relación compleja de Perón con los militares. Según la teoría, nunca se consolidó un acuerdo estable y duradero entre políticos, militares y la ciudadanía sobre cuál era el papel aceptado de las Fuerzas Armadas. El libro no da tantos detalles como en otros casos, pero la conclusión es esa: falta de concordancia persistente. Entendido. Y llegamos a Israel, capítulo 7. Que siempre se ve como un caso aparte, ¿no? Schiff le da una descripción muy particular. No lo dice en sentido peyorativo. ¿Qué quiere decir con incivil, entonces? Quiere decir que ahí no existe la separación clara entre lo civil y lo militar, que proponen los modelos occidentales. Las fronteras son súper porosas, muy permeables. Israel es, por definición, un ejército ciudadano. Servicio militar obligatorio para casi todos, hombres y mujeres. Con excepciones negociadas, como los ultraortodoxos, ¿cierto? Exacto, excepciones acordadas. Y el sistema de reservistas es clave, no solo para la defensa, sino para la identidad, para el tejido social. Es una fusión muy profunda. Y lo increíble es que, viviendo bajo amenaza constante, altísima,
no ha habido golpes de Estado. ¿Por qué? Si no hay separación clara. Precisamente por la concordancia. Schiff dice que funciona porque hay un acuerdo social, político y militar muy fuerte sobre ese modelo de nación en armas. Todos, ciudadanos, políticos, militares, coinciden en que ese es el sistema que necesitan y que es legítimo para ellos. O sea, la fusión funciona porque hay consenso sobre ella. Exacto. Hasta el estilo militar israelí, que es mucho más informal, menos rígido que otros, refleja eso. Y conceptos como la red de seguridad, esa influencia informal pero real de militares activos y retirados en la política, son parte de esa permeabilidad que funciona gracias al consenso. Hubo crisis muy duras, como la guerra de Yom Kippur o Líbano 82, que generaron críticas enormes. Sí, me acuerdo. Pero esas crisis cuestionaron el desempeño, la gestión, no rompieron el acuerdo fundamental sobre el modelo cívico-militar. No se cuestionó la estructura básica. Fascinante. La misma teoría explica la separación en EU y la fusión en Israel. Todo depende del acuerdo. Y Schiff lleva esto más allá del Estado, ¿verdad? En el capítulo 8. Correcto. El capítulo 8 como que amplía la mirada. Empieza con el famoso complejo militar industrial en Estados Unidos, del que ya advertía Eisenhower. Esa red de intereses entre militares, industria de defensa y políticos. Que tiene un poder enorme. Enorme. Schiff usa eso para proponer una analogía, la concordancia corporativa. Concordancia en una empresa. ¿Cómo así? La idea es que, para que una empresa funcione bien, también necesita una especie de acuerdo, de concordancia, entre la alta dirección, los políticos de la empresa, el CEO, la gerencia media, los mandos militares y los empleados de base, la ciudadanía corporativa. O sea, que todos estén alineados. Eso. Si ignoras la cultura de la empresa o lo que piensan los empleados, puedes fracasar. Y ahí, Schiff vuelve a McNamara. Le fue bien en Ford con sus modelos, pero en Vietnam fracasó por ignorar el contexto cultural y político. El capítulo también toca el tema de la responsabilidad social empresarial, cómo las empresas a veces actúan como actores sociales, colaborando con gobiernos o militares en desastres, por ejemplo. Casi como otro socio. Ok, hagamos un resumen entonces. La teoría de la concordancia nos da una lente potente y muy sensible a la cultura para entender por qué unos ejércitos se subordinan y otros intervienen. La clave no es la separación por sí sola, sino un acuerdo dinámico entre políticos, militares y ciudadanos sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Exacto. Y ese acuerdo se ve en esos 4 indicadores. Cómo se componen los oficiales, cómo se toman las decisiones, cómo se recluta y cuál es el estilo militar. Y los casos lo muestran. La concordancia temprana en Estados Unidos, el contraste entre India, concordancia, y Pakistán, discordancia, y la concordancia particular, incivil, de Israel. Y el libro cierra con algo interesante. Una entrevista a suboficiales gringos. Ellos reconocen la separación formal de su sistema, pero dicen que sienten un terreno común cada vez mayor con la sociedad civil. Usan la frase «nos estamos acercando» y destacan que ser una fuerza voluntaria y el calibre, la calidad del soldado, son claves para la estabilidad allá hoy. Todo esto es súper útil para entender esos casos. Pero si lo traemos para acá, para el presente. So what does this all mean? ¿Qué hacemos con esta teoría? Pues esa es quizás la reflexión final más provocadora, ¿no? ¿Cómo podríamos usar este marco de la concordancia para analizar lo que pasa hoy aquí, en Colombia? Con nuestra historia, nuestro conflicto, los procesos de paz, la transformación de las fuerzas, los debates públicos tan intensos. Sería aplicar los 4 indicadores a nuestro caso. Exacto. Preguntarnos, ¿dónde hay acuerdos sólidos hoy entre las élites políticas, los mandos militares y la ciudadanía colombiana sobre el papel, la composición, el estilo, el control de nuestras Fuerzas Armadas? ¿Y dónde hay todavía discordancias, tensiones, visiones que chocan? Es una herramienta que nos obliga a mirar más allá de lo formal, de las leyes, y buscar esos consensos o disensos culturales y sociales que son al final fundamentales. Una pregunta clave, sin duda, y muy pertinente para echarle cabeza a nuestro contexto. Bueno, con esa reflexión abierta, cerramos este análisis a fondo de The Military and Domestic Politics de Rebecca Schiff. Esperamos que esta charla les haya dado nuevas ideas, nuevas herramientas para pensar estos temas tan vitales. Ojalá que sí.
Y les recordamos una vez más, si quieren leer el libro completo, lo encuentran para descargar en la biblioteca de la revista geodese.com. Una biblioteca muy completa, por cierto. Totalmente. Así que no dejen de suscribirse gratis a geodese.com. Van a encontrar este libro y muchísimo contenido especializado de primera calidad sobre geopolítica, defensa, seguridad. Vale la pena, de verdad. Muy recomendado. Muchas gracias por acompañarnos hoy en The Deep Dive. Hasta la próxima exploración. Hasta la próxima.